Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Tomen su copia de la palabra de Dios y ábranla de nuevo en el Evangelio de Juan. Estamos de regreso en Juan capítulo 13. Como regresamos a este pasaje, quiero empezar nuestro tiempo en Juan 13 para preguntarte dos preguntas. Estas dos preguntas quiero que lo piensen de forma detenida, con intensidad, porque la manera en que respondemos estas preguntas nos va a ayudar a dejar este mundo y ser transportados en el aposento alto en la semana de la crucifixión de Cristo. Y la primera pregunta es esta: ¿cómo habría sido caminar con Jesús como uno de sus discípulos? Solo piénsalo por un momento. ¿Cómo habrá sido pasar 3 años de tu vida terrenal caminando con Dios y Dios encarnado? ¿Qué niño crece en un hogar cristiano y no piensa eso? ¿Cómo hubiera sido caminar con el Señor en este momento? ¿Cuántos de nosotros tenemos historias favoritas o momentos en el Evangelio? Decimos, ¿qué hubiera haber sido, estado en ese momento? Todos nosotros entendemos ese pensamiento. Todos entendemos esa pregunta y amarra nuestros corazones en el texto. Pero ¿qué si no fuera una teoría? ¿Qué si tú pasarías literalmente 3 años a la par del Maestro, recibiendo la gracia, recibiendo la misericordia de Dios, teniendo a Jesús como tu Maestro día y noche? ¿Qué si hubieras sido un creyente y sabías que estabas caminando con Dios? Dios encarnado, Juan 1:14 dice que los creyentes estaban ahí. Dice, y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En verso 15 dice, porque de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Que si en ese momento con el Señor Jesucristo tú caminando, que la gracia sobre gracia estuviera presente en tu vida cada día que despiertas y te preguntas, oh Señor, buenos días, y vas a ver sus milagros y su poder y recibir su amor y su compasión y verlo a Él cada día. Dios en toda su majestad y gloria, encarnado con piel humana, total y pleno hombre y pleno Dios entre nosotros. Imagínate y piensa en eso. Esa fue mi primera pregunta. Ahora te voy a preguntar una segunda pregunta. ¿Cómo habrá sido haber tenido a ese Dios con el que caminas, tu Salvador, tu Mesías? ¿Qué hubiera sido para que Él te diría, te voy a dejar? Piensa por eso por un momento. No es temerario para los discípulos. Ellos están caminando con el Señor durante 3 años. Pero ¿qué hubiera sido estar sentado y estás en la tercera Pascua celebrando con el Señor y Él te dice, ok, mis discípulos jóvenes, reúnanse, tengo unas noticias para ti, me voy y no pueden venir conmigo? Si tú estás preguntando qué sería eso, solo imagínate cómo te sientes cuando recibes una noticia en tu vida, cualquiera que sea, cuando algo es maravilloso y complaciente y te anima y te alienta. Cuando recibes estas noticias, cualquier cosa que puedas hacer en tu vida, es un momento que está refresco espiritualmente y eso es quitado cuando respondes y estás tirado en un disconfort instantáneo. Yo no lo haría muy bien. Ninguno de nosotros reaccionaríamos bien cuando somos arrojados en la incertidumbre y recibimos noticias que no nos imaginamos recibir. Una ilustración como un padre que va a la guerra y está sentado con sus hijos y les va a decir y les dice,
me voy y donde yo voy tú no puedes venir y yo tal vez no te vuelva a ver jamás. Imagínate cómo atraviesa sus corazones, se sienten perplejos en la soledad y la tristeza que sus padres los va a dejar. Es algo perturbador. Y es como, no, ese no es el plan. Tú no deberías ir, no está formado, no ese es el diseño de las cosas. Y eso es lo que Juan dice en este momento en el aposento alto. Están a punto no de escuchar una teoría de la boca del Señor mismo. Te amo y me importas, pero te voy a dejar y no puedes venir. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, están llenos de pánico. Pedro paniquea, Judas también. Todos están conmocionados y no entienden lo que está pasando, confundidos que su Señor los va a dejar. Les voy a mostrar esto en Juan capítulo 13, recuérdense, verso 31, donde empezamos a leer acá. Dice, entonces cuando salió Jesús dijo, verso 31, el que se fue es Judas. Ahora Jesús empezó a hablar. Recuerda dónde estábamos en el verso 31. Ha pasado un momento muy emocional por los discípulos. Es la semana de la pasión de Jesucristo, donde Él va a ser crucificado. Y recuerden, se empezaron a argumentar quién iba a ser el mayor. Cuando Jesús se humilla de una forma condescendiente y le lava los pies, están escuchando de Jesús, alguien me va a traicionar y va a resultar en mi muerte. No estaban listos para esa información, se estaban ocultando en el aposento alto y cuando escucharon eso, no sabían quién es, pero no es Judas. Él es la persona que tiene el dinero, no, y después aprende que es Judas. Ha sido un momento muy emocional, un momento que los dejaba perplejos y cuando vienen por esto, Judas está yendo, Jesús les dice, yo sé que está pasando todo esto, esta información, pero yo los voy a dejar. Verso 31. Cuando salieron, Jesús les dice, el Hijo del Hombre, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis. Y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y es interesante, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis el amor los unos a los otros. Y ahora, Pedro no está emocionado con ese plan. Noten verso 36. Simón Pedro dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, donde yo voy, tú no me puedes seguir, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le responde, ¿tu vida darás por mí? ¿En verdad? En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado. Verso 14:1. Están llenos de temor. No dejes que tu corazón se estremezca. Creen en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y ese lugar que yo preparo, voy a volver y los voy a recibir a sí mismo y los voy a tomar. Que donde puedan estar, yo también esté. Y ustedes saben que el lugar donde yo voy, ustedes van a. Entonces Tomás, verso 5, no, Señor, no sabemos. Y paramos ahí. Ellos están batallando con las noticias, están caminando con el Señor por 3 años y ahora viene la noticia que Él se va a ir. Nos quedamos en el aposento alto, al menos en esta conversación. A Juan capítulo 16, vamos a ir de forma rápida, 16 al 22. Todavía están batallando con la noticia que el Señor les da. Juan 16, la misma conversación. Noten, un poco más y ustedes no van a poder verme y un poco más y de nuevo me veráis. Y algunos de los discípulos se decían los unos a otros, ¿qué es esto que nos está diciendo? Un poco más y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis y porque yo voy al Padre. Verso 18 del capítulo 16 le estaban diciendo, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo,
¿Estás discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque les dije un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Paremos ahí. ¿Dónde nos encontramos, amados? Volvamos a Juan 13, regresemos ahí. Es que nos encontramos en el aposento alto cuando los discípulos acaban de recibir las noticias que no se habían imaginado que el Señor Jesús los iba a dejar. De hecho, ellos no podían entender en su mente que Jesús se iba a ir de los judíos que tenían su corazón endurecido, de la multitud que lo había rechazado, pero que ellos nunca iban a dejar a Jesús. Jesús era de ellos y de hecho les dice en Juan 13, voy a dejarte, como le dije a los judíos, voy a dejarte también, verso 33 de capítulo 13, hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis. Y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podáis ir. Esto no era parte del plan. En Juan 7:33 y el 21 también, 3 veces, está hablando de los judíos que han endurecido su corazón, y en sus corazones, su rebeldía, me voy porque su corazón está endurecido y a pesar de que me buscan no me van a encontrar. Y los discípulos estaban bien con eso. Deja a los judíos endurecidos de corazón y como les dije, te voy a dejar a ti también. Esto es, no era la manera que debería de ser. Y tal vez están pensando, Jesús no habló bien, no pueden ir a ningún lugar, Él es nuestro Señor. Y quiero que eso ponga en tu mente el momento, el contexto en Juan 13. Y la pregunta es que nos queremos hacer, ¿cuál sería la próxima pregunta? ¿Cuál sería el decirnos, te voy a dejar y no me pueden seguir? ¿Y cuál sería la próxima instrucción? Tengo algunos mandamientos para ti. ¿Qué es lo que el Señor diría? Si ustedes hubieran escrito esto, van a poder entender algo mucho más profundo, pero Jesucristo va a decir, los dejo y sé que ustedes están llenos de pánico. Reúnanse, ¿están listos? Necesitan amarse los unos a los otros. Me voy y no puedo estar presente, así que desde que yo me voy a ir, no van a tener mi amor por ustedes. Así que deben amarse los unos a los otros como yo los amo. Jesús les va a decir, me voy a ir y ustedes van a tener miedo. Deben amarse los unos a los otros. Qué interesante pensamiento de la simplicidad de nuestro Señor. Estoy físicamente yéndome, pero les he amado a pesar de que me voy. Cuando estamos caminando por el texto, te voy a dar 2 puntos para ponerte el contexto en tu mente. La idea principal es que el Señor se va y dice que se tienen que amar como Él les ha amado. Punto número 1. La impactante noticia. Me voy y tú no puedes venir. Punto número 2. El mandamiento es simple. Amados los unos a los otros como yo les he amado. Tenemos 2 puntos. La impactante noticia y el mandamiento simple. Iglesia, con esto quiero parar mientras nos sumergimos en este texto, cuando lo vamos a ver en una perspectiva más miniculosa. Después de que ellos recibieron esta noticia impactante, recibió este mandamiento de amor, y la extensión que lo va a hacer es que ellos necesitan amarse los unos a los otros de la manera que Jesús les amó mientras estaban con Él como sus discípulos. Lo voy a decir de nuevo. Jesús les va a decir, ustedes necesitan amarse de la manera que yo les he amado a pesar de que yo me vaya. Quiero que consideren esto y este texto mientras las personas o alguien podrían hacer una auditoría de tu vida y preguntarse acerca del Evangelio y estudiar la vida de Cristo, cómo Él amaba a sus discípulos. Ellos dirán de tu vida y de tu nombre, sí, yo he leído los Evangelios y la manera en que esa persona ama, que ama a otros cristianos, es la manera en que Jesús nos mandó a amarnos. Las personas van a decir de ti que tú amas como Jesús amó a los discípulos. Vamos a considerar eso. Con eso en tu mente, puesto en el contexto, punto número 1, la noticia impactante, me voy y no puedes venir, verso 31. Por lo tanto, cuando se fue, Jesús dijo a los discípulos, se fue Judas, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también ha glorificado en sí mismo y glorificará enseguida.
Y es un grupo de palabras, lo dice 5 veces acá en la velocidad. Pero es algo maravilloso lo que el Señor está diciendo. El Señor los está tomando en una lección de la Trinidad. Debemos tomar un momento para entender esto, porque Jesús está diciendo cosas muy profundas que tienen que ver con la Trinidad y la relación con el Padre y la relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre. Si miramos el texto y si miramos de forma cercana, la gramática nos enseña la importancia trinitaria en esto. Porque dice en el verso 31, Dios es glorificado en él. Y si Él es glorificado en él, Dios también se glorificará. Jesús en sí mismo se glorificará. No está diciendo Jesús es glorificado por Dios o Dios es glorificado por Jesús. Está diciendo se glorifican en sí mismos ambos, la misma esencia, la misma naturaleza. No solo está diciendo lo que Jesús hace y lo que Dios hace en sus roles, que los hace glorificarse, gloriosos. No, no, no. Está diciendo que se glorifica en la deidad de ser Dios, porque son uno en sí mismo. Está diciendo a los discípulos, yo y mi Padre somos uno, y cuando estoy operando mi rol, y Él está operando en su rol, porque nosotros somos Dios, tenemos la misma glorificación, porque somos lo mismo, la misma esencia. Cuando empezamos a hablar de la Trinidad, como está hablando acá, inicialmente Padre, Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando acerca de su esencia, su naturaleza. Estamos hablando de la divinidad que son Dios, que son Él mismo. Cuando estamos hablando de la Trinidad, la misma esencia y naturaleza, estamos hablando de sus roles y lo vamos a decir de esa manera. Jesús está diciendo a ellos, Dios y yo nos glorificamos porque somos uno mismo, es el mismo Dios, así que nos podemos glorificar de forma igual el uno en el otro. También nos glorificamos, de hecho, en nuestros roles. Esto es importante para nosotros pensar en un segundo, porque hay mucha confusión acerca de la Trinidad. De hecho, la semana pasada estuve en una clase y la totalidad de la clase fue hecha por este hermano muy valioso, Jesse Johnson, de el sur de Virginia. Y la clase era cuando predica acerca de la Trinidad, no utilices un lenguaje impreciso, porque es importante utilizar. Ustedes padres, cuando están tratando de explicar la Trinidad, se confunde algo y te preguntas, bueno, tal vez perdí alguna importancia de la Trinidad y los roles. Cuando hablamos de la Trinidad, tenemos que entender que Jesús está a punto de irse, pero Él quiere saber y darle a entender a los discípulos. Yo tengo solidificación en mi naturaleza con Dios Padre, porque soy Dios. Cuando me voy y regreso al Padre, y la parte de regresar con Él es para cumplir mi rol como hijo, porque Él va a cumplir su rol como Padre. Le está haciendo entender, somos uno en esencia y naturaleza, pero somos distintos en nuestro rol. No solo somos distintos en nuestro rol, en la misma esencia, porque glorifica nuestro nombre, porque somos parte de lo mismo, también glorificamos cuando se llena la plenitud de nuestra esencia entre Dios Hijo y Dios Padre. Ahora vemos en nuestro texto, yo voy a ser glorificado, dice el Hijo. Dios como el Padre va a ser glorificado, y haciendo eso, siendo ambos Dios en sus roles distintivos, se glorifican a sí mismos. Y miren, interesante, dice el Hijo del Hombre, verso 31, el Hijo del Hombre es glorificado. Está hablando en Daniel 7, que lo leímos anteriormente. Hablamos durante la Pascua acerca de la coronación del Hijo del Hombre, que es coronado, Jesucristo mismo, coronado por el Anciano de Días, que le da la corona de gloria durante toda la eternidad. Deben entender, dice Juan, en la inspiración del Espíritu de Dios, que Jesucristo va a ser coronado con gloria, así como el Hijo del Hombre en Daniel 7 es coronado con gloria. Y trata de confortar sus corazones. Cuando soy glorificado, noten el final del verso 32. Seré glorificado inmediatamente. Amo acerca de esto, porque el Padre no va a hacer que esto se tarde. No se va a tardar en traerme va a haber una crucifixión, va a haber una resurrección, y va a haber una ascensión, una coronación en el cielo, que voy a estar sentado a la diestra del Padre. Mi Padre no va a atrasar esto, porque Él se va a encargar que el Hijo en su rol reciba la glorificación que le corresponde.
inmediatamente después de la muerte del Hijo va a ser coronado en gloria. Y los discípulos simplemente están siendo bombardeados con información y tienen que poner su mente en todo esto. Gran teología, nos estás hablando de la Trinidad, nos alegra que te vas a ir. Y si te vas, yo quiero ir contigo. Y Tomás dice, ¿de qué estás hablando, Señor? Están batallando con esta idea. Pero cuando ellos se recuerden de esto y miren hacia atrás de forma retrospectiva, van a poder entender que la manera que su Mesías lo va a dejar sentándose a la diestra del Padre, recibido en gloria como el Salvador, conquistando y venciendo la muerte y conquistando el poder del pecado a través de la resurrección, eso es donde tenemos que regresar nuestra mente. Él se está yendo y ahora les da toda esa información, esa data de la Trinidad, lo que le dice, verso 33, hijitos, pequeños hijos. Es algo maravilloso esa frase. Es un término tan dulce. Siempre entiendes el corazón y la manera de hablar, a veces dicen que Jesús está proclamando y es la atmósfera en ese lugar, o Pablo está sufriendo de forma muy visceral, hablando con toda energía y pasión desde sus entrañas, pero acá tenemos la sensación, el modo, tecnos es la palabra en griego, pequeños niños, hijitos, es un término de cariño, de dulzura, de compasión, amabilidad. Pensemos en nuestro Señor. Si tu corazón batalla y estás lleno de terror o miedo, te ha abargado. No, Jesús no solo va a una lección acerca de la soberanía de Dios sin tener cuidado y tener un detallado cuidado de sus hijos espirituales. Estamos acá en la mesa, pensémoslo de esta manera, acérquense. Quiero que conozcan mi corazón. Yo sé que es algo difícil, yo sé que los hace temblar, yo sé que vuestro corazón se turba y les quiero exhortar con un espíritu de compasión, de dulzura. Pablo también utiliza la misma palabra, amados hijos, o mis hijos que están caminando en la verdad, en el libro de Juan, tercera de Juan. Hay una ternura a esta frase, estaba pensando en esto. Jesús les está diciendo algo, una verdad que es muy difícil. Tal vez están recibiendo la peor noticia que ellos alguna vez van a decir, que está a punto de ir a la cruz el siguiente día, y creo que nos instruye a nosotros cuando vamos a amar como Cristo, que no está hablando y martillando sus 3 versículos importantes de la soberanía, no. La imagen de Jesucristo es su compasión y dulzura. Cuando los humanos débiles escuchan eso, nosotros debemos seguir el modelo de Jesucristo. Sí, estos son versículos de la compasión de Dios, pero no nos olvidemos de la humanidad de las personas. Es totalmente difícil pensar en esto y decirles, hijos espirituales, quiero hablarles más acerca de esto. Verso 33, miren lo que nos dice. Pequeños hijos, voy a buscar esto, y como les dije a los judíos, ahora también diré a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Donde yo voy, no pueden acompañarme. Ese es el punto número 1, muy simple. La impactante noticia, me voy y tú no puedes venir. Ahora vamos al punto número 2. Nuestro texto empieza a invadir nuestra espiritualidad personal e íntima. Y creo que este punto nos va a retar y nos va a traer a convicción. Es importante para que nosotros pensemos, el punto número 1, la impactante noticia, me voy y tú no puedes venir. Punto número 2, el mandamiento simple. Amar a los otros como yo les he amado a ustedes. Un nuevo mandamiento les doy, verso 34, que se amen los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis los unos a otros. En esto conoceráis todos que son mis discípulos, si os tenéis el amor los unos a los otros. Ahora de nuevo, Jesús hubiera pasado mucho tiempo hablando de su miedo y sus fragilidades y cómo superarlas. Sí, les va a hablar de eso después, pero como Jesús, tomando a un pequeño niño que está distraído, lo agarra del rostro con cuidado, con ternura, y necesito que regreses acá y me mires a los ojos. Así lo miro a mis hijos, mírame a mí,
Quiero que pongas tu atención, no el hecho que me voy a ir, eso va a ser claro, pero necesito que te enfoques. ¿Qué hacer cuando yo me vaya? Enfócate conmigo, pequeños niños. Y dice 3 veces, quiero que se amen. Noten, 3 veces les dice el amor. Verso 34. Solo por observación, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Y cómo se aman? También como os he amado. Y les dice nuevamente, verso 35. Si ustedes no se aman y viven en una manera en el amor que deben vivir, ustedes tal vez no van a poder saber que son uno de mis discípulos. Si no aman de esa manera, van a probar que no son uno de mis discípulos. Y ahora les está diciendo acerca de la aseguranza y la certeza de su salvación. Por todo esto que es el amor, los hombres van a conocer que son mis discípulos si ustedes se han amado los unos a los otros. 3 veces les dice en 2 versos. Necesito que pongan su mente en el tópico del amor. La segunda cosa que debemos ver acá, no solo eso, está hablando de un amor general a todas las personas, les dice amor los unos a los otros, les dice 3 veces. ¿Quién está en ese lugar? Está con los 11. Judas se va, él está con los 11, Jesús. No está hablando un amor general, un amor para todos los no creyentes. Y eso va a jugar un rol en un momento. Pero está diciendo, necesito que ustedes miren a su derecha y a su izquierda, Iglesia Cornerstone. Necesito que miren a su izquierda y a su derecha y atrás y enfrente de ti. Esta es una discusión familiar. ¿Cómo deben amar a su familia espiritual? Necesito que entiendan. Me voy. Mi presencia física va a partir. Voy a partir. No voy a estar más con ustedes. Necesito que se amen como yo les he amado. Vamos a hablar de eso en un momento. Esa es la segunda cosa que necesitan saber. Este es el amor para los hermanos, para los 11. Tercera cosa. Jesús no ha muerto. Quiero que piensen algo por un segundo. Es el jueves. Va a morir el viernes. Va a levantarse entre los muertos el domingo. Él les está diciendo, en este momento, quiero que piensen en amor, no la cruz. No pueden entender la cruz todavía. Va a ser la última expresión de amor y lo vamos a ver claramente. Pero está usando la idea verbal que habla de un pasado, un tiempo pasado continuo. Verso 33. Necesitan amarse como yo les he amado. Verso 34. Amen los unos a los otros. La mitad del 34. Como yo os he amado. La cruz viene el día jueves, pero ahora ponen sus mentes. Voy a decirles cómo necesitan amarse. Necesitan amarse y expresar la vida de Cristo en amor ágape. La manera en que deben amarse los unos a los otros. La idea es esta. Ustedes me van a ver cómo amarse. Ya han visto cómo yo les he amado por 3 años. Van a ver cómo el amor se mira. Si ustedes estudian el amor del Antiguo Testamento y conocen el amor de Dios de los Salmos, de Génesis, Éxodo y el Pentateuco, saben cuál es la expresión de Dios el Padre, pero ahora ven a Dios con la piel humana y ven cómo el amor se mira. No deben imaginarse el amor, ahora lo ven encarnado en mí, ahora me voy. Escucha esto, Cornerstone. Deben experimentar el gozo y la bendición del amor que se semeja a Cristo. Necesitan tratarse los unos a los otros en la manera en que yo los he tratado para mantener el amor de Cristo en sus corazones. Así que les dice eso, tecnía, hijos espirituales, pequeños niños. Cuando yo me vaya, les voy a dar este estándar en mi encarnación, que les he amado. Y les he dicho ahora que deben amarse en la manera que yo les he amado cuando estaba con ustedes. Y ahora van a saber mi amor cuando yo muera por ti. Y el domingo se va a levantar de entre los muertos.
Ahora vamos al siguiente punto. Te he dado esto, pero cristianos que me escuchan, esto va a ser un gran reto. Ha sido un gran reto para mí. He pasado tanto tiempo con el Señor confesando y arrepintiéndome de mi propio pecado. Cuando empecé a ver este argumento acá, nos arrastra a convicción. Verso 34. Vamos a entrar a los detalles más específicos. Un mandamiento nuevo os doy. Paremos ahí. Te preguntas, ¿qué es nuevo acerca de este mandamiento, del mandamiento de amor? ¿Alguna vez te has preguntado qué es tan nuevo acerca del amor? El amor es parte de los 10 mandamientos. Nos ha dicho Dios en su palabra que nos amemos los unos a los otros. En el Sermón del Monte, multitud de veces dice que se amen los unos a los otros y amen a sus vecinos. En Marcos 12, a los líderes religiosos confrontaron a Jesús y trataron de presionar esos mandamientos. ¿Saben lo que les dice Marcos 12, 28? Y van a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Qué es lo nuevo acerca de este mandamiento? ¿Qué podrá hacer? He pensado en eso. Y estaba en la cama pensando en eso, caminé pensando en eso. La palabra es ágape. Ese es el amor de la voluntad que se sacrifica. La palabra, el nuevo mandamiento, kairos, quiere decir que es algo reciente, nuevo. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando? Un nuevo mandamiento les ha dado, pero es un mandamiento antiguo. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que da, como los niños dicen? Algunas pocas cosas son, creo que John MacArthur dice, y tiene razón, el mandamiento de Jesús no es nuevo, es antiguo, pero el estándar para amar como Cristo es nuevo. ¿Qué significa esto? Lo que es nuevo es que ahora han visto el amor expresado en la encarnación. No hay más imaginar o pretender o adivinar cómo se va a ver eso en realidad, cómo se va a encarnar. Lo que vemos acá no es solo el estándar, pero el estándar se mezcla con la expresión de amor. ¿Qué me refiero con esto? Piensa en el contexto. El contexto, contexto, contexto. Cuando tú eres un estudiante bíblico, debes pensar en esto. El contexto de Jesús es me voy. El contexto de Jesús, voy con el Padre. Yo sé que tú tienes miedo cuando me vaya. ¿Y qué es lo que va a decir? La persona más amorosa, la encarnación de amor, de cuidado, de la ternura en ese cuidado, me voy. Y lo que es nuevo es que ustedes van a tener que amar los unos a los otros sin que yo esté aquí. Los discípulos siempre deben amarse los unos a los otros. Empieza que se pelean. Ahí estaba él. Cada vez que hay una manera de sacrificarse y estaban pensando en su grandeza, ¿quién estaba ahí? El Señor Jesús. Y te voy a decir que lo nuevo, el estándar es nuevo porque ahora han visto amor puesto. Y cuando tienen que hacer esto, cuando yo no esté aquí, y van a ver los unos a los otros lo que yo he sido por ti. Lo que está diciendo que cuando los cristianos y los creyentes muestran el amor de Dios y se aman los unos a los otros, ellos están actuando y conduciéndose a sí mismos de una manera que nos permite ¿cómo sería que Cristo se ame los unos a los otros? Si lo podemos decir de esta manera, pensémoslo. Él está diciendo, yo no voy a estar más en esas expresiones de amor. Porque cuando yo me vaya, ustedes sean lo que yo he sido para ustedes, para que permanezcan en el amor de Cristo. ¿Qué significa para nosotros, amados? ¿Qué significa para la iglesia Cornerstone? ¿Qué significa para ti el día de hoy? Que tú tienes que estar envuelto en la vida de las personas. Yo también, y de una expresión del amor de Cristo, una expresión de cómo el amor de Cristo se miró cuando Él amó a sus discípulos, de que puedan decir, no solo conozco el amor de Cristo que murió por mí, pero conozco el amor de Cristo porque he visto el amor de Cristo y los conozco y ellos me aman como Cristo amó a sus discípulos. Que las personas puedan decir acerca de ti, yo sé esa persona y porque conozco a esa persona, porque conozco el amor de Cristo, porque me tratan
en la manera que solo Cristo les puede hablar. Ellos me aman y me perdonan la manera que solo Cristo lo puede hacer, con la dulzura y la ternura y el cuidado. Escuchen, Él les está diciendo, el estándar de amor, miremos, hay una comparación acá. Es muy suave en el inglés, en el español en este caso, o inglés, pero en el griego es más fuerte cuando dice al final, aún como yo, katos, solo como yo lo he hecho. Hijitos, niños, este es el estándar de amor. Yo me voy a ir. Hay una nueva expresión. Ustedes necesitan amarse los unos a los otros de la misma manera que han visto como yo les he amado en los últimos 3 años. Piensa en eso. Si las personas pueden medir nuestra vida y dicen, amas como Cristo ha amado a los discípulos, ¿cuál va a ser el resultado? Tú me amas como Cristo ama a los discípulos. Va a ser como esta ilustración, como un padre que necesita irse por un viaje y mirar a sus hijos y les dice, ustedes saben cómo yo he modelado el liderazgo, cómo he cuidado a su madre, cómo los he cuidado, cómo ayudé a su hermano y a sus hermanas, cómo mi servicio en toda la casa, cómo traté de mirar a toda la casa. ¿Han visto toda la expresión y la dulzura de mi corazón? Yo me voy a ir y tú vas a estar en la casa cuando yo me vaya. Y es donde va a ser el liderazgo de Cristo. Ustedes se van y yo voy a estar acá. Cristo les dice a sus discípulos, si ustedes quieren ver a Cristo, tienen que ser como yo. Y ahora van a ver algo pasar. Mira lo que dice. Por esto todos los hombres van a saber que son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Ustedes quieren ver a personas que se amen, que amen a los creyentes, porque los creyentes aman como Cristo amó a los discípulos. Pensemos en esto y sentémonos a pensar cómo Cristo amó a los discípulos. ¿Alguna vez lo has pensado? Si tú en tu mente te preguntas y miras y calculas su ministerio terrenal, describe por 10 minutos cómo Cristo amó a sus discípulos, a estos otros discípulos. Y te digo, describe por 10 minutos cómo tú amas a otros creyentes. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado de ese examen? Y eso que los discípulos están escuchando, sentados ahí en el aposento alto, debemos amarnos la manera en que tú nos amaste en los últimos 3 años. Es el estándar muy alto, así que lo escribí y puedes encontrar los pasajes después. ¿Cuáles son las manifestaciones del amor de Cristo? Y quiero animarte, permite esto, ni siquiera soy comprensivo, he perdido 100 cosas, y esto fue lo que escribí, como Cristo amó a sus discípulos, y este es el estándar. Miremos cómo hemos amado. Empecemos con esto. Cristo empezó amándoles, evangelizándolos. Él se preocupó por su alma. El primer aspecto que le importaba más a Cristo es que ellos conocían a Cristo. Su amor se manifestó en la carga por su perdida condición. El amor de Cristo hace que ardas por los perdidos. Él amó a los 12 y luego los salvó. Y luego todo lo que le importaba era de su progreso espiritual. Su amor y el amor de Cristo se manifestó a los discípulos caminando con ellos, hablando con ellos, compartiendo con ellos, ministrándoles, aprendiendo junto a ellos, enseñándoles. Y Cristo manifestó, no quería que fueran salvos, que tuvieran progreso, el amor que se parece a Cristo, que es como Cristo, es otros creyentes. Yo quiero que crezcas, yo quiero que te conviertas, pero no permanezcas ahí. No, como un barco a la deriva, no, quiero que tú estés remando, creciendo en Cristo, porque Cristo no estaba contento con sus discípulos permanecieran inmaduros. Amas a ellos, no te importa que sean salvos, sino santificados, que sean salvados del mundo, no, pero crezcan en santidad, estén creciendo y progresando. El amor de Cristo, como el amor de Cristo, te importa el crecimiento espiritual de otros, su amor por ellos. Estaba marcado por constante servicio, no vino a ser servido, pero vino a servirles. El amor de Cristo fue marcado por constante paciencia. Estaba lleno de la ternura y el cuidado y la cultura de gracia. He escuchado acerca de eso.
por Heath Lambert, dice, una iglesia saludable es una iglesia que se parece a Cristo y tiene una cultura de gracia. Cristo y su amor era tan paciente por ellos. Estas personas eran duros de cabeza, testaduros, siempre estaban haciendo lo incorrecto, incrédulos, siempre batallando a la deriva. ¿Qué miramos en Cristo? Paciencia, sufrimiento prolongado, con dulzura, ternura, y se repite a sí mismo y les dice y los levanta cuando se caen. Cristo nunca fue lleno de amargura, impaciente o duro de palabra, falta de amabilidad, sin su cuidado correcto. El amor de Cristo se derramó y se mostró en el medio de sus crisis para cuidarlos. ¿Cómo está tu amor? Ese es el estándar, estamos empezando. Esta es la punta del iceberg. Él les amó en sus debilidades, con paciencia, en sus derrotas, les amó con tiempo, energía, interacción. Él les dio su tiempo y sus recursos, les amó en la hospitalidad, abrió su corazón, su vida, sus recursos, su dinero, todo lo que tenía. Cristo siempre estaba viendo a sus discípulos necesitaban y se adelantaban ante sus necesidades. Y eso es lo que significa amar, estar pensando constantemente cuál va a ser sus necesidades en el futuro y ayudándole en la próxima temporada de sus vidas. Jesús nunca, su amor nunca fue difícil de entender. Nunca estaba pensando en sí mismo distante, enigmáctelo, lleno de enigmáctelo. Era el corazón de Jesús. Aún sus enemigos le podían acercar. Niños lo podían tocar. Sus discípulos estaban cerca. No había nada raro o confuso de acercarse a Jesús. Él era fácil de acercarse, fácil de conocerle. No vas a encontrar a Cristo en una esquina con un bisturí pensando de que está enojado contigo. En verdad, piensa en esto. Te estoy diciendo esto, es como Cristo amó a sus discípulos. No estaba pensando mucho, no era inseguro, no estaba pensando todo el tiempo a sí mismo cuando estaba hablando, no tenía miedo de las personas, todo lo que le importaba era cómo servir a las personas enfrente de ellos, no estaba pensando lo que era mejor para ellos, lo que era mejor para los demás. Y esto nos debe convencer. Cornerstone, nosotros somos una iglesia amorosa, no quiero que te desanimen, nuestra iglesia es llena de amor. Pero cuando haces el estándar, el amor de Cristo, empieza a convencernos cuán egoístas somos. Nunca era egoísta y lleno de sí mismo. No hay interacciones difíciles porque no estaba pensando en sí mismo. Y su sufrimiento no estaba obsesionado por ello. Cristo quería servir a los demás y le importaba eso más. Y era importante que su corazón fuera con ellos para poder servir a los demás. Su sufrimiento y su corazón. Es importante entender esto porque a veces podemos estar absorbidos por nuestro egoísmo. Inclusive en su sufrimiento le preocupaba a los demás y cómo servirles. Cristo nunca toleró el pecado. Como el amor de Cristo y su tolerancia era hacia la paciencia de cómo las personas pueden crecer, pero no una tolerancia con el pecado. No, jamás lo hizo. Y confrontó a su pecado. ¿Quieres amar a Cristo? También tienes que apuntar el pecado y ayudarle en sus debilidades. Cristo nunca miraba por alto el pecado. Les decía, era perdonador y caminaba con ellos. Jesús fue sacrificial con su tiempo, con el servicio, con su energía y recursos. También Jesús estaba comprometido, enfocado, permanente atención, qué es lo que estaba pasando con sus discípulos. Le importaba, estaba discerniendo dónde ellos estaban y cómo poderles ayudar. Cristo no estaba pasando todo su tiempo pensando en otras personas, tenía otras personas en su mente. El amor de Jesús se manifestaba en oraciones largas por otros. Cómo él amaba a sus discípulos. Es bastante amor.
Jesús aprendió a conocerles, era proactivo. No decía, ven a servirme. No, buscaba a las personas, su amor eran las acciones. Yo amo a las personas y deseo estar ahí con ellos, pero soy algo introvertido. Y a veces digo, bueno, enséñame, ¿qué pasaje habla de los introvertidos? Nunca lo he visto. Escuchen, yo sé algunas personas son más extrovertidas, pero puede ser orgullo y aplastar a las otras personas. Es tan orgulloso el estar retirado y el aplastar a los demás. No estoy a decir que hay disposiciones y personalidades, pero nuestra disposición y personalidades no son unas excusas por no amar como Cristo nos ha amado, en verdad. No podemos redefinir el estándar de Jesús porque nuestra personalidad se siente inconfortable. Jesús le dijo a sus discípulos, como yo les he amado, ustedes deben amarse, no importando sus disposiciones y personalidades. Fe te empuja a poder escuchar y amar. Jesús era un amigo, era dulce, lleno de gracia, era un refrigerio para los demás y puedo continuar. La cultura quiere redefinir el amor, quiere hacer el amor tolerante en cuanto al pecado. Vemos las Olimpiadas y pusieron todas esas cosas blasfemas y perversas de la última cena del Señor y pusieron gente que eran homosexuales y transgénero y leí acerca de esto. Estaban hablando cómo era incluso y eso, como el amor de Jesús se miraba y estaban tratando de utilizar el mensaje del amor bíblico para promover pecado sin arrepentimiento. No, Jesús les estaba llamando al arrepentimiento. A los homosexuales, heterosexuales, todos necesitan arrepentirse de su pecado. No estamos redefiniendo el amor y nos enoja y nos sentimos frustrados. ¿Cómo pueden hacer todo eso? Las Olimpiadas y voy a hacer un boycott y voy a decir en Facebook, ya no voy a ver las Olimpiadas. Tú puedes hacer lo que quieras, yo voy a ver las Olimpiadas. Solo estoy diciéndote a ti, tenemos todo este enojo. Tú estás tan enojado y frustrado, desanimado en la manera en que eres orgulloso con otros cristianos porque es tanto una falta de amor como lo otro. Mira, el amor de Jesús está definido acá y nos convence cómo él amó a los suyos. Ni siquiera ha muerto. Dear Carson dice en este punto, el nuevo mandamiento es lo suficiente simple como para que un niño pequeño lo memorice y lo aprecie, lo suficiente profundo para que los creyentes más maduros se avergüencen repetidamente lo mal que comprenden y lo ponen en práctica. Cuando más reconocemos las profundidades de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor del Salvador. Cuanto más apreciamos el amor del Salvador, más alto parece su estándar. Cuanto más alto parece su estándar, más reconocemos en nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo innato, la profundidad de nuestro propio pecado. Con un estándar como este, ningún creyente reflexivo puede decir jamás en este lado de la reunión con Cristo, estoy manteniendo perfectamente la estipulación básica y perfecta del nuevo amor. ¿No es eso verdad? He dicho, he estado buscando al Señor y confesando mi pecado de toda la suciedad que se ha llenado en mis pies. No amamos lo suficiente al estándar, ponemos nuestro estándar para hacer nuestro corazón confortable. Si hay personas en tu vida, padres de familia, hijos, se aman los unos a los otros en la manera que Jesús amó a los discípulos. Aman a la gente de la iglesia como Jesús amó a los discípulos. No, pastor, ¿qué hago? Arrepiéntete. Es pecado. Y busca la gracia de Dios y pídele perdón y pregúntale al Espíritu Santo en tu corazón y que tú puedas empujar esas barreras para poder escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Llámalo como es. Somos profesionales en levantar excusas. Llama al pecado, pecado. Necesito el amor de Cristo. Tengo una falta de amor. ¿Y qué más hago? Estudia los evangelios y mira el amor de Dios por los discípulos. Esa es la marca. Amados, y algo es más tenso acá, porque lo que dice acá, tu amor y el amor por esto es evangelístico y es lo que hace tu cristianismo
apasionante. Por esto, todos los hombres van a conocer que son mis discípulos. Si ustedes quieren decir que son discípulos de Cristo y quieren decir que el amor de Cristo está en ustedes, un discípulo es un cristiano, alguien que pertenece a Cristo, un seguidor, una persona, un alumno. Por esto van a saber que son genuinos si se aman los unos a otros de la manera en que yo he definido el amor. El estándar y la expresión de amor es como yo he amado a los discípulos. Esto es como los hombres van a amar y van a conocer que tú eres mis discípulos. Cuando dicen todos los hombres, lo busqué en toda la escritura. ¿Qué significa todos los hombres? Todos hombres a veces habla acerca de creyentes, pero la mayoría del tiempo habla de los no creyentes. Miren lo que dice. Las personas perdidas van a saber que tú perteneces a Cristo y quieres decir radicalmente le muestras su amor, la manera en que amas a los cristianos. ¿Cuál es el trato contigo? Nunca he visto a nadie que estén dispuestos a ser condescendiente y servir y amar a la iglesia y amar la verdad y reunir sus necesidades. Te puedo decir esto. Cristo me ha salvado y simplemente quiero amar a otros como ellos me han amado. Mientras Él me ha amado aquí en la iglesia, quiero que todos vean la verdad de Cristo, amar como Él y otros puedan conocerlo a través de mí. Todo lo que miras es ver a Cristo en mí. Todos los hombres van a poder ver que tú eres mi discípulo. ¿Y sabes lo que hace el cristianismo tan atractivo cuando realmente amas a todos como Jesús amó a los discípulos? Amo el libro de Hechos, capítulo 13, lo puede leer después. Pero dice los discípulos que cuando los no creyentes lo miraron, los incrédulos dicen que eran maravillados. Y dice, estaban maravillados cuando vieron los discípulos Pedro y Juan, y cuando miraban sus vidas, ellos sabían de que habían estado con Jesús. La gente te conoce a ti en tu área de trabajo, con las personas que trabajas, tu familia, tus amigos, los que no conocen a Cristo. Cuando ellos llegan a conocerte, están impactados porque tú amas como Cristo, porque saben que tú eres un discípulo por cómo tú amas, tú actúas en maneras que le dicen, ¿qué es lo que pasa contigo? Tú pasas mucho tiempo con Cristo, con Jesús. Amo la verdad, escucho sermones, estoy creciendo, estoy confesando mi pecado, pero quiero crecer. Sé que puedo crecer aún más, pero si miras discípulo en mí es porque Cristo ha regenerado mi corazón. Algo más aquí. Si tú no miras este tipo de amor en tu vida, no cuando caes en tus debilidades, todos necesitamos crecer y arrepentirnos en el polvo y la ceniza cuando un pasaje como este nos abre nuestra mente y nuestro corazón. Pero si tú eres orgulloso, egocéntrico, autosuficiente y no amas a los creyentes y tú no quieres servir a los demás y simplemente te importa tu beneficios, tienes excusas porque no puede ser así. Jesús dice, por esto van a saber que eres mi discípulo si amas. Si no tienes amor como este, no podemos saber que eres un discípulo. Todos los hombres deben saber, una iglesia local como Cornerstone que es cautivante, wow, estas personas, ¿cómo se aman? Lo escucho todo el tiempo acerca de ustedes. En nuestra iglesia, cuando estaba afuera en el programa, van a amar nuestra iglesia. Nuestra iglesia se ama los unos a los otros, algo tan especial. Pero quiero decirte algo, iglesia Cornerstone. Pero en verdad, definitivamente debemos crecer en este amor. ¿Qué es lo que podemos pensar acerca de esto? Confesamos y arrepintámonos, donde debemos crecer en amor. Vea los evangelios, agradece al Señor y mira el amor de Cristo que nos llene de Él. Y en esas áreas que necesitas crecer, crece. Que Cristo sea tu estándar. Y mira, y cuando ames a los demás como Cristo, quieres que Cristo se glorifique. ¿Quieres que Cristo reluzca en la vida de otras personas? Punto 1, la impactante noticia, me voy y tú no puedes venir. Punto número 2, el mandamiento simple, amados los unos a los otros como yo les he amado. Oremos. Señor, estamos totalmente atravesados por la realidad de tu verdad. Sabemos que hemos sido egoístas y estamos tan agradecidos por ti, Jesucristo, que moriste por nuestro pecado. Queremos crecer. Queremos avanzar, Señor. Queremos aprender que tu Espíritu Santo nos conforme y termine su obra y confesamos
Señor, que nosotros necesitamos este estándar, porque si este fuera el estándar, lo hemos minimizado. Nos enojamos cuando no nos aman los demás, Señor, pero debemos enojar con nuestro propio pecado. Señor, necesitamos ser personas que te aman a ti como tú amaste a los discípulos y que tú el día viernes de esa semana moriste por los discípulos. Permítenos ver tu amor, Señor, para ser como tú. Gracias por la maravillosa y hermosa realidad de la cruz, Señor, que tú moriste por nuestros pecados. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org